La Peña Aldave, que hoy lo conocemos como Monte San Marcial, ha sido una constante en la historia de Irún y de la defensa de la frontera. Antes de 1522, que digamos es el arranque histórico de San Marcial, pero seguro que antes también hubo conflictos alrededor de los derechos de pesca, de la agricultura, en las márgenes del Bidasoa. El vado principal y más fácil para cruzar es el que está a los pies de San Marcial, y el camino real de Madrid a Francia justamente pasaba junto al fuerte de Gazteluzar, el castillo de Gazteluzar y la Peña Aldave. Entonces, a lo largo de la historia, después de 1522, ha habido hasta en 6 ocasiones donde el monte de San Marcial ha estado rodeado de conflictos bélicos, muchos fronterizos, y los dos últimos de nuestras guerras civiles de 1874, en la última guerra carlista, donde los carlistas bombardearon desde San Marcial a Irún. Tenemos aquí en este entorno dos bombas de aquella actividad, y la última batalla de San Marcial es la que se produce en en el verano de 1936 y finaliza el 3 de septiembre con la liberación de Irún. Y hasta ahora San Marcial sigue siendo todavía una referencia bélica, con un centro de resistencia de la línea de fortificación de los años 40 del siglo XX. De 1940 a 1960 se hacen distintas obras de fortificación en el centro de resistencia 240 de San Marcial. O sea que sí que tiene una gran trayectoria militar el monte y su entorno. Como ha dicho Fernando, San Marcial ha sido siempre un punto muy estratégico, porque está justo en la frontera donde estaban los únicos pasos vadeables del Bidasoa. Por lo tanto, todas las invasiones que nos podían venir del norte tenían que pasar inexcusablemente por allí. Antes de 1522, ya en 1512, se produjo la incorporación de Navarra a Castilla por los reyes católicos. Y a partir de ahí pues surgieron una serie de intentos por parte de los Albret, que eran los reyes navarros, de recuperar esta Navarra peninsular para incorporarla a la Baja Navarra, que era donde estaban ellos. Hubo 3 intentos. El primero fue en 1512, que fue rechazado por las tropas del Fernando el Católico. Luego hubo otros 2 intentos. Uno de ellos terminó con la derrota de Pamplona, que subieron. Ese fue el segundo, que fue el 30 de junio precisamente también, pero de 1521, un año antes, y fue en Noain, que fueron rechazadas las tropas francesas y navarras y tuvieron que regresar a Francia. En el segundo intento se produjo la toma de los cañones franceses, que iban escoltados por los lasquenetes alemanes en Belate. Cañones que luego fueron llevados a Pamplona y que durante muchos años han formado parte del escudo de Guipúzcoa. Bien, entonces al finalizar el tercer intento, con la derrota de Noain, Fernando el Católico vio que hacía falta potenciar la defensa de la frontera, y mandó construir el castillo en Beovia, con el que conocemos ahora como Gazteluzar. Además, amplió las fortificaciones de Hondarribia y procuró poner la frontera en defensa. Después de la derrota de Noain, el Francisco I, que era el rey de Francia, no se conformó, y en esa época ya había muerto tanto Luis XII, que era su predecesor, como como Fernando el Católico, y estaba en su lugar Carlos I, que era su nieto. Entonces Francisco I y Carlos I se tenían que repartir Europa, y se peleaban en todas partes. En octubre de 1521, Francisco I envió un ejército a tomar Hondarribia, con el fin de continuar luego ocupando Guipúzcoa y de allí seguir a Castilla y Navarra. Ocupó Gazteluzar, ocupó Hondarribia y puso allí unas guarniciones, y el resto del ejército, el grueso del ejército, lo retiró a Francia. En Gazteluzar
había una pequeña guarnición que estaba todo el día soportando a los iruneses y a la gente de la comarca que iban a Incordiales, no podían salir a coger alimentos porque les atacaban, etc. Y se fueron, abandonaron Gastelusar, intentaron volarlo, solo consiguieron volar una parte, pero se retiraron. Entonces el capitán general de Guipúzcoa ordenó reconstruir Gastelusar y puso allí una guarnición para vigilar el paso del Bidasoa, el de la isla de los Faisanes, que, como ha dicho Fernando, era el más importante de la zona. Además era el único por el que en aquella época podía pasar artillería en épocas de estío. Bien, entonces, estando los franceses enseguida se dieron cuenta de que Gastelusar, en manos de los de la comarca, les impedía el llevar socorros, suministros, armas, etcétera, a la plaza de Hondarribia, y decidieron recuperarlo. Entonces, un ejército francés formado fundamentalmente por lansquenetes alemanes, que eran mercenarios al servicio de Francisco I, lapurdinos y algunos navarros, cruzaron el río, pero fueron rechazados por la guarnición del castillo. Entonces, como no podían pasar por allí la artillería que llevaban, porque les sacudían desde el castillo, se fueron hasta Viriatu, y por Puncha, por Adismakur, es donde cruzaron. Una vez que estuvieron en este lado del río Bidasoa, los franceses subieron a Aldave y los lansquenetes se fueron a rodear el fuerte con el fin de bombardearlo y tomarlo. Pero los de Irún ya se habían organizado. Hubo dos capitanes iruneses, Ambulodi y López de Azcue, que decidieron con sus hombres, con sus compañías, ir contra los franceses, y pidieron auxilio a Beltrán de la Cueva, al capitán general que estaba en San Sebastián, que después de algunas reticencias decidió ayudarles. Quedaron en Saroya, un caserío que está a la derecha o a la izquierda, según se mire, de la ermita de San Marcial. Vinieron de San Sebastián con Beltrán de la Cueva, con sus tropas, fue recogiendo por el camino voluntarios de Rentería, Doyarzun, etc. Y López de Azcue y Ambulodi subieron desde Irún a Sayora. En Saroya se juntaron y, como estaban en inferioridad de condiciones, puesto que la mayor parte de los voluntarios no tenían experiencia en guerra y los franceses y los lansquenetes eran ya gente de guerra, entonces pensaron una estratagema. Por la noche, Irízar, que era un sacerdote que era de Rentería, que era el depositario de los bastimentos, es decir, el que se encargaba de víveres y etcétera, encargó que se hicieran 400 antorchas, y con ellas se las entregó a mujeres y niños de Irún, y entonces por la noche fueron por el camino real hacia Beovia para dar a entender que el ataque iba a ser por esa zona. Mientras estaban yendo hacia Beovia con las antorchas encendidas, los franceses pensaban que iban a atacar por allí, y entonces desde Saroya pasaron a la peña de Aldave, pasaron los iruneses y las tropas de Beltrán de la Cueva. Echaron a los franceses de Aldave, que tuvieron que pasar otra vez al otro lado, a Viriatu, y desde allí bajaron a incordiar a los lansquenetes que estaban rodeando el castillo. Los lansquenetes, viendo que eran solo pocos los que les atacaban, pensaron que los podían derrotar, y los empezaron a perseguir monte arriba de Aldave. Pero claro, cuando llegaron arriba les estaban esperando los otros. Los lansquenetes pensaban que estaban los franceses arriba, pero los franceses ya se habían ido. Y entonces entre todos los cogieron entre dos fuegos y se tuvieron que retirar. Hubo muchas muertes entre los lansquenetes, y las tropas de Irún y de San Sebastián ocuparon definitivamente el castillo y echaron a los franceses. Y esa batalla se dio el 30 de junio de 1522, que era precisamente el día de San Marcial. Por lo tanto, se mandó erigir en memoria de la victoria una ermita en el monte San Marcial, y al monte Aldave se le empezó a conocer como monte San Marcial. Y esta es la historia de la batalla y de lo que se representa. El voto fue que el cabildo eclesiástico y secular de Irún decidió, para celebrar la victoria, subir todos los años a San Marcial y celebrar allí una misa solemne en gratitud por la victoria. Iban acompañados de un pelotón de soldados, de arcabuceros. El alarde tiene otro origen.
precisamente en la época de los Reyes Católicos, decidieron que para tener un ejército en condiciones tenía que haber los voluntarios que había en los diferentes reinos de la monarquía hispánica, tenían que estar siempre preparados, y para eso tenían que hacer ejercicios de armas mínimo una vez al año, y lo hacían en septiembre en todos los pueblos. Las armas se guardaban en los ayuntamientos y ese día pues los voluntarios o a los que les tocaba pues salían a hacer los ejercicios necesarios y demás. Y eso se hizo. A raíz de la batalla de San Marcial y del voto, el alarde que se hacía en septiembre se trasladó al 29 de junio, víspera de San Marcial. Por lo tanto, en Irún se hacía el 29 de junio el alarde, obligatorio para todos los reinos de España, sí. Y luego al día siguiente, 30, se hacía el voto. Con el tiempo se llegaron a unir los dos, no sabemos exactamente cuándo fue. Dicen que en 1804, bueno, fue a principios del siglo XIX cuando se empezaron a celebrar juntos el voto y el alarde. Y a partir de ahí, con todas las modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los tiempos en cuanto a uniformidad, en cuanto a organización, en cuanto a la subida del cabildo eclesial, que ahora los sacerdotes, los curas ya no participan, sí que ha quedado como recordatorio el que el pendón de San Marcial va siempre detrás del alarde y luego sube también a la ermita de San Marcial. O sea que son dos cosas diferentes, el alarde de San Marcial y el voto. Ahora hoy día están los dos juntos y realmente se hacen las dos cosas a la vez. El alarde, que recuerda a los alardes que se hacían el 29 de junio, y el voto, que se hacía el 30 de junio. Sobre la evolución del alarde, como ha explicado Ramón, va incorporando distintas tradiciones y se van enriqueciendo las tradiciones con distintas aportaciones a lo que es el alarde de armas. Hay que entender que Irún durante muchísimos años ha tenido guarnición militar y de alguna forma, al igual que la mayoría de los iruneses, hacían el servicio militar, y eso siempre le ha dado ese toque marcial, nunca mejor dicho, a la organización del alarde, a sus toques de ordenanza, a toda la liturgia que conforma el alarde, la llamada capitanes, las descargas, las formaciones, los hacheros delante, en fin, toda la organización, la escolta de caballería, está muy enriquecida a lo largo de la historia por diversas acciones militares o tradiciones militares.